Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante. Es uno de los trastornos mentales mayores, que es el trastorno bipolar. Soy la médico residente de segundo año del Hospital Valdizán por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A ver, vamos a empezar. Ok, entonces, el trastorno bipolar es un trastorno crónico y recurrente que va a afectar aproximadamente del 1 al 2% de toda la población. El diagnóstico en la mayoría de sus veces es temprano, sin embargo, puede ser difícil también por la presentación clínica que tiene este. Es necesario un tratamiento precoz y óptimo para poder tener una medicación adecuada para los pacientes. La detección de síntomas hipomaníacos y la evolución clínica a lo largo son cruciales para poder determinar el trastorno bipolar, que más adelante vamos a ver los subtipos que este tiene. Entonces, ¿cómo se va a definir un trastorno bipolar? El trastorno bipolar, como yo les había comentado, es una enfermedad mental grave que se va a caracterizar básicamente por cambios en lo que es el estado del ánimo, por periodos de humor elevado, ya sea manía o hipomanía, por depresión o por episodios mixtos. Con respecto a algunas cifras, ya les había comentado también que la prevalencia del trastorno bipolar es entre 1 al 2% a nivel mundial. La proporción de hombres y mujeres es 50-50. La edad promedio de inicio en el trastorno bipolar tipo 1 es un poco antes que el trastorno bipolar tipo 2. El trastorno bipolar tipo 1 es aproximadamente entre los 17 y 19 años y el trastorno bipolar tipo 2 entre los 20 y 25 años. ¿Sí? Ahora, el trastorno bipolar tipo 2 va a ser más frecuente en mujeres y en el caso del trastorno bipolar tipo 1 no va a existir diferencia entre varones y mujeres. La forma de inicio del trastorno bipolar, en su gran mayoría, vamos a ver que primero inicia con un trastorno depresivo mayor. Es por eso de que muchas veces las personas con trastorno bipolar, vamos a ver que en su historia antigua, tal vez hay algunos médicos, psiquiatras también, de que lo han catalogado como un episodio depresivo. Con lo que respecta a Perú, en el año 2002 se realizó un estudio en el cual se encontró una prevalencia aproximadamente de 0.1% en trastorno bipolar. En el caso de lo que es MINSA, reportó en el 2018 que aproximadamente hubieron unas 10.000 personas que presentaron un episodio de manía o trastorno bipolar, lo catalogaron así. Y en el 2019, aproximadamente 23.000 personas se vio la prevalencia de los pacientes que padecen trastorno bipolar. Existen varios factores que van a estar relacionados para que ese trastorno bipolar pueda presentarse. ¿Sí? Entonces nosotros estamos bajo un modelo biopsicosocial. Dentro de los factores principales va a estar el factor genético, ¿sí? Hay altos riesgos de transmisión genética para que se pueda presentar los síntomas clínicos y cómo se presentan estos síntomas también. Dentro de ellos están los genes ANK, CANA1 y el gen CLOCK. También están los factores biológicos. Estos factores van a ser los neurotransmisores, los neuromoduladores, hormonas o neuropéptidos que van a estar alterados. Y factores psicosociales también. Van a ser factores determinantes que van a preceder a la aparición de estos síntomas o de la enfermedad de sí, y que al final puede precipitar a nuevos episodios. Aquí tenemos un resumen del modelo multifactorial en el cual tenemos la carga genética, como ya la habíamos visto, los factores ambientales que pueden estar los traumas, el consumo de sustancia, las drogas, algunos eventos estresantes que haya pasado el paciente, y la epigenética, en la cual va a estar la mielinización y la maduración del sistema nervioso central. Todo ello va a causar cambios a nivel neuronal. Va a haber una hiperexcitabilidad neuronal, un mal funcionamiento a nivel de la mitocondria, también va a haber un estrés a nivel de retículo endoplasmático. Como consecuencia, vamos a tener de que van a haber circuitos alterados,
¿sí? Va a haber pérdida de materia gris también a nivel frontotemporal, va a haber un procesamiento emocional inadecuado, una falla en la desactivación de la red en modo predeterminado, ¿no? Y todo esto al final nos puede dar como resultado un deterioro cognitivo y un pobre ajuste psicosocial. Dentro de los factores de riesgo ambientales, nosotros tenemos las condiciones médicas que pueden estar asociadas a los trastornos bipolares, los cuales pueden ser un ACV, un lupus eritematoso, o la esclerosis múltiple, por ejemplo, y también se ha asociado eh, problemas de tiroides como el hipotiroidismo, ¿no? En el cual se ha visto que hay una estrecha relación con aquellos pacientes que tienen episodios de ciclaje rápido. Dentro de los factores de riesgo perinatales que pueden estar relacionados con el trastorno bipolar van a ser el parto por cesárea, la edad paterna alta o el consumo de tabaco durante el embarazo. Luego van a estar los eventos adversos en la infancia, por ejemplo, el tema del bullying, acoso sexual también, el consumo de sustancias psicoactivas y el uso de antidepresivos podría desenmascarar algunos trastornos bipolares, ¿no? Ya que un paciente con trastorno bipolar al tomar un antidepresivo puede virar, ¿no? Como habíamos comentado al inicio, casi siempre los pacientes con trastornos bipolares en un inicio son catalogados como trastornos depresivos. Nosotros al darle un antidepresivo podemos hacer virar a esa persona, que quiere decir que comiencen a aparecer síntomas de hipomanía o manía. Dentro de los factores genéticos, se estima que hay un componente genético bastante alto en lo que es el trastorno bipolar, incluso hay una heredabilidad hasta de un 85%. Existen variantes genéticas que se han asociado a los trastornos bipolares y no pueden utilizarse para predecir el riesgo individual, ¿sí? El curso o trastornos. Entonces, lo que quiere decir es que no solo son los factores genéticos, sino también deben haber otros factores para que pueda salir la enfermedad. Dentro de la fisiopatología van a estar alterados algunos ejes, por ejemplo, el eje suprarrenal, el eje pituitario tiroideo, el eje hipotálamo pituitario. Se dice que hay una neuroprogresión en el cual va a haber un recableado patológico del cerebro, lo cual va a ocurrir en la presentación clínica del paciente y también en los síntomas neurocognitivos, ¿no? Durante el curso de la enfermedad. Hay varias alteraciones, incluido el aumento de esta neurodegeneración y también va a haber una neurotoxicidad, ya que va a estar relacionado citoquinas, corticosteroides, algunos neurotrofinas, y también va a estar alterado, por ejemplo, la mitocondria, va a haber un estrés oxidativo, y esto va a estar implicado en la neuroprogresión. Dentro de lo que es imágenes, se ha visto que hay una pérdida de materia gris en lo que es el pars ocularis, la corteza frontal media y en región del hipocampo. ¿Qué comorbilidades o qué otras enfermedades o trastornos están relacionados con el trastorno bipolar o los podemos ver junto con el trastorno bipolar? Dentro de ellos está los trastornos de ansiedad, el trastorno por uso de sustancias, ¿sí? Dentro de los pacientes que tienen un trastorno bipolar tipo 1, está el mayor porcentaje. También hay que preguntar por antecedentes de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay un gran porcentaje también de estos pacientes con TDAH que más adelante pueden hacer un trastorno bipolar. Los trastornos de alimentación, ya sea bulimia, anorexia, también se han visto que están relacionados con el trastorno bipolar o se pueden presentar concomitantemente, ¿no? También los trastornos de personalidad, como el trastorno límite de personalidad, ahí también hay que tener bastante cuidado porque hay síntomas que son bastante parecidos, ¿no? Entonces tendríamos que ver si realmente es un trastorno bipolar o es un trastorno de personalidad o es ambos. Y también se ha visto la relación con un trastorno de estrés postraumático. Ahora, tenemos el espectro aquí de los estados de ánimo.
sé qué está pasando. Ya, bueno, a ver. Ok, ya. Ahora, en el caso del DSM, ¿cómo va a clasificar a los trastornos bipolares? Se va a clasificar de la siguiente manera. Habíamos estado comentando del trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2. Aquí también vamos a mencionar el trastorno ciclotímico. Y también hay que tener en cuenta el trastorno bipolar que van a estar concomitante con los trastornos inducidos por sustancias o relacionada a alguna enfermedad médica o tal vez un trastorno bipolar con un trastorno relacionado no específico. Ok, entonces, el trastorno bipolar tipo 1, ¿cómo lo vamos a definir? Va a ser un trastorno en el cual puede haber la aparición de un trastorno depresivo mayor, pero sí o sí va a haber un episodio de manía. ¿Ok? Y el trastorno bipolar tipo 2, aquí se caracteriza más por episodios de depresión mayor más síntomas de hipomanía. En el trastorno bipolar tipo 2 no hay síntomas maníacos. Ahora, hay que tener en cuenta que en ambos tipos pueden presentarse los síntomas depresivos mayores, pero la diferencia va a ser entre la hipomanía o la manía. Trastorno bipolar tipo 1, manía, y trastorno bipolar tipo 2, hipomanía. Ahora, si viene un paciente con síntomas maníacos asociados a psicosis, eso automáticamente ya lo convierte en un trastorno bipolar tipo 1. Entonces aquí está la clasificación, ¿no? El trastorno bipolar tipo 1, como ya habíamos comentado, se va a caracterizar por los episodios de manía. Este aproximadamente va a durar una semana y está presente casi toda la parte del día, todos estos días de la semana, ¿no? Tenemos aquí algunos de los síntomas de manía. Deben cumplir por lo menos 3 de los siguientes síntomas, en los cuales va a estar la autoestima elevada o grandiosidad, va a haber insomnio, va a tener menor necesidad de dormir el paciente, va a estar más hablador, lo que nosotros decimos va a estar más taquilálico, o va a haber presión del habla. Va a estar hipoproséxico, va a estar bastante distraído, va a haber un aumento de actividad dirigida a un solo objetivo, ¿no? Por ejemplo, a veces los pacientes dicen, no, durante la noche me levanté, no tenía sueño y quería limpiar, quería lavar, quería arreglar mi cuarto, entonces van a tener mayor energía para hacer las cosas, ¿no? Con respecto al trastorno bipolar tipo 2, es el episodio maníaco más un episodio depresivo. Los episodios maníacos, a comparación de los de manía, aquí por lo menos deben estar 4 días, ¿sí? Y los episodios de manía tienen menor intensidad que los de manía. En este caso, la autoestima va a estar elevada, ¿sí? Pero no va a llegar a una grandiosidad. El pensamiento sí está organizado, puede haber una que otra fuga de ideas, puede estar un poco rápido, ¿sí? Va a haber una hiperactividad también. El paciente también va a estar con mayor energía de lo normal, sin llegar a una manía. En el caso del trastorno depresivo mayor, nosotros lo vamos a ver como que al menos debe haber 5 de los siguientes síntomas que han estado presentes por lo menos 2 semanas. ¿Sí? Y estos síntomas deben ser bastante significativos, que hacen de que el paciente no pueda ir a trabajar, no pueda conectarse socialmente o no puede estar funcional. Dentro de estos síntomas va a estar el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, va a haber hipoabulia, ¿sí? Va a haber anedonia, va a haber pérdida de peso, va a haber insomnio o en algunos casos va a haber hipersomnia, el paciente quiere estar todo el día acostado durmiendo. Puede haber una lentitud en la forma en cómo camina, por ejemplo. ¿Sí? Puede haber fatiga, pérdida de energía, sentimientos de tristeza, sentimientos de culpa, sentimientos de que la persona no vale nada, ¿no? Incluso podría haber tal vez algún tipo de ideación suicida. En el caso de la ciclotimia, se va a definir como una inestabilidad del estado de ánimo, por lo menos que hayan estado 2 años. Y se va a caracterizar con síntomas hipomaníacos y depresivos. Ya. Ustedes dirán, ya, pero esto de hipomaníacos y depresivos puede ser un trastorno bipolar tipo 2. Ok, pero en el caso de la ciclotimia, los síntomas no son tan intensos
como para poder catalogarlos dentro de un trastorno bipolar tipo 2, ¿sí? Ahora vienen los estados mixtos. Los estados mixtos son un acápite un poco aparte, ¿sí? Ya que estos síntomas se van a ver dentro de un espectro del estado del ánimo. Por ejemplo, vamos a tener a un paciente que está en su etapa depresiva, pero dentro de esa etapa depresiva va a tener por lo menos algunas características del estado hipomaníaco o maníaco. O al revés, que el paciente está en su fase hipomaníaco-maníaca y dentro de esa fase va a tener algunos síntomas depresivos, ¿no? Entonces, para un episodio hipomaníaco o maníaco con características mixtas, deben por lo menos haber 3 de los siguientes síntomas depresivos para poder catalogarlo como un estado mixto, que va a ser la sensación de tristeza, la anedonia, el lentecimiento motor, la disminución de la energía, el sentirse culpa, o, como ya lo habíamos visto, la ideación suicida. Y durante un episodio depresivo con características mixtas, igual deben haber 3 de los siguientes, ¿no? El paciente puede estar eufórico, con una autoestima bastante elevada, va a haber, el paciente va a estar taquilálico, verborreico, va a haber un aceleramiento en lo que es los pensamientos, una taquipsiquia, y va a haber también insomnio. Ahora, hay otra forma de clasificar el espectro bipolar, ¿sí? Que es según Akiscal. Akiscal lo divide en 4 tipos y esto va a ir de acuerdo a cómo se van alternando los episodios depresivos y los episodios de manía. Por ejemplo, el tipo 1 son depresiones alternando con manía, el tipo 2 depresiones alternando con hipomanía, el tipo 3,5 son excitaciones asociadas a adicciones, ¿no? Entonces, lo va clasificando de acuerdo a cómo se va presentando la situación del paciente. Al inicio habíamos comentado de que la gran mayoría de veces un trastorno bipolar nosotros lo confundimos en un primer momento con un episodio depresivo mayor o un episodio depresivo. Y eso es bastante válido porque los síntomas son bastante similares, ¿no? Sin embargo, hay algunas características que nos pueden orientar a que este trastorno depresivo sea o tire un poquito más hacia una bipolaridad. ¿Cuáles van a ser estos? La hipersomnia, la hiperfagia, ¿sí? También va a haber, sí va a haber un retardo psicomotor, van a haber síntomas psicóticos y puede haber bastante labilidad emocional, ¿sí? A comparación de un trastorno depresivo unipolar, en el cual hay un insomnio inicial, hay una disminución del sueño, hay una pérdida del apetito, pérdida de peso, los niveles de actividades van a estar normales y pueden haber sí preocupaciones somáticas, ¿ok? De acuerdo al curso de la enfermedad, la depresión bipolar se inicia un poquito más temprano en pacientes menores de 25 años a comparación de una depresión unipolar que es en la gran mayoría de veces mayor a los 25 años. Y en el caso de la depresión bipolar vemos episodios múltiples de depresión. En el caso de la depresión unipolar es un solo episodio que dura bastante tiempo. Ahora, tenemos trastorno bipolar en algunas poblaciones especiales. Por ejemplo, en niños, la manía no se va a caracterizar como nosotros ya lo hemos descrito, sino va a haber hiperactividad, va a haber irritabilidad, puede haber también la habilidad emocional. Se va a clasificar como inicio temprano o muy temprano de acuerdo a la edad, ¿no? Muy temprano, menos de 13 años, y temprano, menos de 18 años. ¿Okay? Y aquí debemos de tener bastante en cuenta el diagnóstico de TDAH, como ya lo había mencionado. En el caso del trastorno bipolar, en lo que es gestantes, tenemos que se va a ver lo que es los síntomas depresivos y los síntomas de manía netamente durante el curso del embarazo. ¿Sí? Sabemos que el embarazo es un periodo bastante vulnerable y puede haber una aparición de los síntomas o una recurrencia de la enfermedad si es que la paciente ya ha tenido antecedentes previos del trastorno bipolar. Y el trastorno bipolar en ancianos, ¿sí? Se clasifica en 50% con un comienzo precoz, o sea, de un paciente que en su juventud fue diagnosticado con trastorno bipolar y continúa con el diagnóstico, un 25% con un antecedente depresivo o de manía y otro 25% de inicio tardío, ¿no? En realidad, el trastorno bipolar en ancianos no es muy frecuente. Pasamos a lo que es el tratamiento.
El tratamiento va a ir dirigido básicamente a los síntomas que tiene el paciente, ya sea síntomas depresivos, síntomas hipomaníacos o maníacos. Y aquí lo que debemos de tener en cuenta es la prevención para que esos pacientes no recaigan, ¿sí? Recuerden que el trastorno bipolar, si bien es cierto, es uno de los trastornos mentales mayores, la persona o el paciente que está bien medicado es muy funcional, ¿ok? Entonces, dentro de los fármacos que tenemos están los estabilizadores del ánimo, ¿ok? Los estabilizadores del ánimo que nosotros más utilizamos son el litio, el valproato, la carbamazepina y la lamotrigina. Dentro de ellos vamos a tener que el litio es de primera opción para los pacientes que tienen hipomanía o manía y se puede utilizar durante el mantenimiento, ¿ok? El valproato también lo podemos utilizar para pacientes de hipomanía o manía también. Sin embargo, para mantenimiento se sigue prefiriendo el litio. ¿Okay? Y lo que es la motrigina se prefiere para el uso de mantenimiento, pero aquí hay que tener en cuenta de que la lamotrigina se utiliza más en pacientes que están hacia el polo depresivo. Hay algunos antipsicóticos que también podemos utilizarlos, en el cuales son el aripiprazol, que nos va a ayudar también en disminuir los síntomas maníacos y también como tratamiento de mantenimiento. Por ejemplo, también está la luracidona, que lo utilizamos para síntomas depresivos, ¿no? Cuando el paciente está hacia el polo depresivo. También puede ser la olanzapina, la quetiapina, que también es bastante buena. La quetiapina en realidad nos puede ayudar tanto para síntomas maníacos, hipomaníacos, depresivos y también de mantenimiento, dependiendo de la dosis en la que le estemos dando al paciente. Ahora, tenemos aquí un índice de polaridad de los fármacos, en el cual en el medio está se podría decir que el paciente está eutímico, entre comillas, ¿no? Hacia el lado izquierdo tenemos el polo depresivo y hacia el lado derecho el polo maníaco. Hacia arriba tenemos los fármacos, ¿sí? Hacia el lado derecho los fármacos antidepresivos y hacia el lado, perdón, hacia el lado izquierdo los antidepresivos y hacia el lado derecho los fármacos antimaníacos, ¿no? Como ya había comentado, dentro de los fármacos antimaníacos de mayor elección van a estar el litio, también puede estar el aripiprazol, la olanzapina, la quetiapina. Y hacia el polo antidepresivo tenemos la lamotrigina y la luracidona. Debemos de tener algunas consideraciones, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a la risperidona, que también lo utilizamos, se utiliza más en niños y adolescentes y se ha visto que tiene una mayor eficacia que el litio y que el valproato en este grupo de pacientes, ¿no? Lo primero que se debe iniciar en un trastorno bipolar es un estabilizador del ánimo antes que los antidepresivos, justamente por lo que les había comentado, ya que los antidepresivos pueden hacer virar, ¿sí? De un polo a otro, ¿ya? En este caso de un polo depresivo a un polo maníaco o hipomaníaco. ¿Okay? Se ha visto que la combinación de quetiapina con la motrigina tuvo una mejor respuesta que quetiapina sola. Hay también algunos estudios que reportan de que hay antiinflamatorios que se pueden utilizar como terapia coadyuvante para el trastorno bipolar, como son los AINES, la acetilcisteína o ácidos grasos poliinsaturados. Todo esto teniendo en cuenta de que dentro del trastorno bipolar hay una neuroinflamación, ¿no? Entonces, todos estos fármacos van apuntando a ello. Ahora, ¿qué pasaría si es que nosotros queremos que el paciente, bueno, obviamente salga rápido de una manía, ¿no? O de un trastorno depresivo mayor, pero los medicamentos no nos están ayudando mucho? En este caso tenemos la opción de la TEC, ¿no? De la terapia electroconvulsiva. Esta se utiliza como tratamiento coadyuvante al tratamiento farmacológico que nosotros ya estamos instaurando. Recordar que el litio va a seguir siendo el de primera opción. Para poder iniciar el tratamiento con litio, debemos de tener en cuenta dos cosas básicamente, que es el electrocardiograma, ¿ok? Y el perfil tiroideo, ya que puede haber alteración a esos niveles, ¿ok? Se encontró también de que la monoterapia con litio y la terapia combinada con litio y valproato tiene más probabilidad de prevenir las recaídas en pacientes que han tenido episodios maníacos, ¿no? En este caso, el trastorno bipolar tipo 1.
¿sí? La quetiapina combinada con litio o la quetiapina combinada con el valproato también se ha sugerido como terapias adecuadas para pacientes con trastorno bipolar. ¿No? El tratamiento farmacológico de mantenimiento debe estar de acuerdo hacia la polaridad que predomina en el paciente. ¿Okay? Eso sí hay que tenerlo bastante en cuenta. El tratamiento del trastorno bipolar no es como una receta de médico y le doy a todos lo mismo. No, va a depender de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente. Ahora, vamos a ver este último punto que es la calidad de vida. Si bien es cierto, yo les comenté hace un momento de que el trastorno bipolar, si es que el paciente tiene una buena adherencia al tratamiento, cumple con su tratamiento de mantenimiento, va a ser bastante funcional. Sin embargo, puede haber un deterioro, ¿sí? Este deterioro puede ser un deterioro cognitivo, ¿sí? Asociado tal vez a los síntomas depresivos, a comorbilidades que pueda tener o algunos efectos adversos de algunos medicamentos, ¿ok? Lo cual, como consecuencia, va a tener tal vez una mala calidad de vida a futuro, ¿no? Pero esto se centra básicamente en el déficit cognitivo, que a la larga puede llevar a un deterioro funcional y a una disminución de la calidad de vida. Sin embargo, siempre hay que ver el riesgo-beneficio con respecto a lo que es la medicación. Ok, gracias.